18, de los versos 20 al 40, aunque no vamos a ir por todos los 20 versículos, pero quiero enfatizar hoy en apenas dos versos, en el 21 y el 22, o el 20, el 21 y el 22, que ya los leyó nuestro hermano Arlo. Y ya los niños pueden salir, luego de la oración ya pueden salir. Y es algo muy interesante, cómo los pensamientos y nuestros espíritus son uno solo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estaba haciendo la penitencia nuestro hermano Mauri, a mí se me venían cosas a la mente y claro, tienen que ver mucho con la predicación del día de hoy, cuando él predica acerca de la incredulidad, ¿verdad? Acerca de la incredulidad de Tomás, acerca de la incredulidad nuestra. Muchas veces decimos creer con nuestra boca, pero nuestros actos dicen lo contrario, ¿verdad? Decimos con la boca, pero nuestra forma de actuar contradice lo que decimos con nuestra boca o con lo que pensamos. O muchas veces creemos que el Señor es nuestro Salvador, pero realmente no creemos que sea nuestro Señor. Es decir, claro, yo acepto, Cristo murió por mí, y todo mundo que usted ve en la calle le pregunta, ¿Cristo murió por usted? Sí, claro que sí, Cristo murió por mí, pero es el Señor de su vida, es decir, usted se somete a Él, usted le obedece a Él, y ahí ya va a encontrar la diferencia, ¿verdad? El mundo y aún nosotros que nos llamamos cristianos a veces vacilamos entre dos pensamientos. Es decir, sí, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, pero nuestros deseos, ¿verdad?, ocupan la otra mitad. Es decir, jugamos en dos bandos. En las cosas del mundo, los deseos de la carne, pero también en Cristo. Y si ustedes se ponen a analizar la lectura que leyó Arlon, y ya les he hablado en el culto pasado, en ese momento en que se estaba viviendo en esa época, como también lo estamos viviendo en esa época, se quería dejar claro, o Elías quería dejar claro que solo hay un Señor, que solo hay un Dios. Y el nombre de Elías así lo dice, el nombre de Elías traducido es Jehová o Dios es mi Señor. Eso quería decir Elías. Y por eso fue enviado por Dios, para que la gente dejara atrás sus ídolos. Vea también lo que nos leyó el anciano Leví acerca de Josué, ¿verdad? Él hace un recuento de todas las maravillas que Dios ha hecho, de cómo los ha sacado, y todo eso ¿para qué? Para que dejen atrás su idolatría y vuelvan su corazón, o vuelquen su corazón al Señor. De igual manera, hoy es igual, hermanos. Estamos entre el mundo, ¿sí? Nuestro corazón está entre el mundo y en Dios, es decir, nuestro corazón está dividido. Y yo quiero hablar hoy acerca de eso. ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos?, le pregunta Elías al pueblo. Y déjenme le resumo lo que leyó Arlon. Elías le dice a Acab, el rey de esa época, yo les dije ya que fue un rey malvado, y en el versículo 19, antes de que empezara a leer Arlo, le dice Elías con autoridad de Dios, convócame a todos los profetas, ¿verdad? A los profetas de Acera y a Baal, 450 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. Esos que se sientan con ustedes a la mesa, esos que son mantenidos por ustedes. El gobierno mantenía a todos esos profetas satánicos. Entonces Acab los convoca, pero según la escritura solo llegan 450 profetas, no llegan los 900, dice que llegan 450. Y él les dice al pueblo, bueno, ¿ustedes a quién van a seguir? Porque vacilan entre dos pensamientos. Hagamos esto, que esos profetas de Baal sacrifiquen un buey, que lo corten y adoren a su Dios y le pidan a su Dios, ¿verdad?, para que haga llover fuego. Y lo mismo haré yo. Entonces ustedes ven la historia que el pueblo dice, bueno, sí, estamos de acuerdo. Los profetas de Baal, estos hombres demoníacos, que hoy en día también los hay, pero se manifiestan de una manera distinta, empiezan a zanjarse, a cortarse,
todo el día, invocan a sus dioses, los llaman, y Elías en tono sarcástico, en tono burlón, les dice, háblenle más duro, de pronto su Dios no les ha escuchado. O ábrele más fuerte, de pronto está dormido, ¿cierto? Se fue por allá. Pero Elías sabía que no les iba a contestar. Y esto era una manera de burla también para ellos, porque al Dios que ellos adoraban, Baal, él era el dueño de los truenos, era el dueño supuestamente, ¿no? Era el dueño del tiempo. Entonces, eso era una burla para el Dios de ellos. ¿Verdad? Se zanjaban, brincaban. Hoy en día, ¿en cuántas iglesias no saltan y brincan creyendo que están invocando el nombre de Dios? Pero no es así. ¿Cuál fue la manera adecuada de invocar el nombre de Dios? ¿Acaso Elías brincó? Elías empezó a hablar en lenguas. Elías empezó mejor dicho, a gritar. No, él simplemente hizo una oración. Como lo vimos en el mensaje anterior, ¿verdad? Un suave susurro y habló con el Señor, ¿verdad? Empieza a decir, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, que eres el único, que no hay otro, que no hay a otro en que podamos poner nuestra confianza, que no hay otro que podemos adorar. Y que tú vuelves el corazón de ellos. Es Él el que vuelve su corazón. Es Él es el que lo llama. Porque estamos en una era donde el hombre no quiere ir a Dios. Dios es el que busca al hombre. Desde el principio de la creación. Y en solo 2 versículos, ¿verdad? Dice eso y dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Eso también para hablar que no es el espectáculo que lee su iglesia. No es la algarabía, es la palabra de Dios. ¿Ustedes consideran que lo que predicamos aquí es la verdad o no? ¿Consideran ustedes que se trata de predicar lo que dice el consejo de Dios o no? ¿Ustedes aceptan esto como una verdad o no? Y si ustedes lo aceptan como una verdad, como a muchos los veo haciendo así, entonces ¿por qué no obedecemos a la verdad? Si esa es la verdad de Dios y no hay una sola verdad. Hay una verdad absoluta, no existe mi punto de vista, es que yo creo que esto es así, o es que yo creo que él estaba tratando, no, esa es la verdad. ¿Hasta cuándo vacilaréis? Hay una película que yo me vi hace mucho tiempo y se llama Los Infiltrados. Se trata de 2 hombres que crecen en diferentes situaciones. Uno crece en un barrio pobre, en un barrio de delincuentes, entonces ese hombre, cuando es grande, se hace policía. Pero ¿qué hace? Él se infiltra en la policía. Y siendo un policía, le pasa la información al jefe de los bandidos, ¿verdad? Y también sucede lo contrario. Uno se hace policía, pero secretamente se infiltra en el bando opuesto, es decir, en el bando de los delincuentes. Es decir, uno está infiltrado en la policía y otro de la policía está infiltrado en los bandos, ¿verdad? Ambos jugando a 2 caras. Ambos aparentando lo que no son, de una manera u otra, están engañando. Y así somos muchos en ocasiones, ¿verdad? Jugamos a 2 bandos, queremos infiltrarlos. Entonces, no se puede estar en los 2 bandos. Primera de Reyes 18:20, vamos a Primera de Reyes 18:20, vamos a seguir avanzando. Dice la palabra del Señor, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Verdad? Los reunió allí a todos. Eso por orden de Elías, ¿verdad? Elías tenía mucha autoridad, tenía mucha personalidad Elías, porque bien podía Acab haberlo matado. Todo esto que estamos viendo está en el contexto, es decir, está antes del sermón que yo les di anteriormente. Recuerdan que Elías estaba huyendo porque lo iban a matar, porque había matado a todos los profetas de Baal. Aquí vamos a ver cómo los mata. Es decir, este capítulo está antes de todo lo que ocurrió. Entonces, había mucha idolatría en ese entonces, se respiraba mucha idolatría en el reinado de Acab, incluyendo todos sus antecesores también eran idólatras. 6 reyes que habían ido anteriormente en pos de ídolos. Entonces, la maldad estaba presente, era mucha
mucha idolatría. Entonces era necesaria una reforma, era necesaria un cambio de vida en el pueblo de Israel. Ustedes han visto, ustedes son reformados, saben que la reforma protestante surgió muchos siglos atrás, ¿sí? Se fue preparando para lo que sería una reforma, pero realmente en el siglo XVI se vivió lo que fue la verdadera reforma protestante, es decir, estalló todas esas ideas que habían sido inducidas anteriormente, estallaron y dio forma a la reforma en el siglo XVI, ¿cierto? Aquí también, siempre el Señor ha querido reformar la iglesia, Nosotros, nuestro lema es reformados, siempre reformándose, es decir, volviéndose a formar y no quedarse con lo que el mundo nos da. Y aquí podemos ver la depravación total o la corrupción radical del hombre, ¿verdad? El hombre siempre buscando el mal, y el Señor llamándolo, siempre es así. Más adelante, más atrás, vamos a Primera de Reyes 8:46, ahí atrásito en sus Biblias. Retrocedamos 10 capítulos, en donde el rey Salomón aún estaba con vida. ¿Y qué fue lo que dijo el rey Salomón en Primera de Reyes 8:46? Y por favor, nuestro hermano Amaury nos lo puede leer. Primera de Reyes 8:46. ¿Qué dijo Salomón cuando estaba consagrando el templo que él había construido? Esto está en este contexto. Primera de Reyes 8:46. Entonces, vea que es interesante. No hay un ser humano que no peque. Pero de todas maneras Salomón dice, pero si pecan, pero ya está diciendo, no hay un ser humano que no peque. Habla en el contexto de que Salomón está construyendo el templo, ¿verdad? Y él hace una oración muy larga y en ese pedacito está diciendo que el que esté lejos, ¿verdad? Que el que esté lejos de ese templo, cuando quiera pedir perdón hacia ti, fije la mirada allá hacia el oriente, donde está tu templo, fije la mirada allá, no importa lo lejos que esté, y que tú perdones sus pecados, ¿verdad? Entonces, por eso en el oriente, por eso muchas religiones, el Islam, ¿verdad? Ellos cuando oran, siempre oran viendo hacia un sitio, hacia el oriente. Daniel oraba siempre fijando su mirada hacia donde estaba el templo, hacia el oriente. Por eso fijan su mirada y cuando oran, sus oraciones van allá. Ahora pues nosotros pues no hacemos eso porque nuestra oración ahora es directa con el Padre. Él desciende y nosotros estamos delante de Él. Pero es interesante como Él dice, en la mía dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. El Salmo 51, en maldad fui concebido, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, dice el Salmo, y lo repite Pablo en Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque de ti. La corrupción del hombre. Entonces el hombre, a pesar de que sabe que existe Dios, prefiere tomar el atajo del paganismo y la idolatría. Hemos estado estudiando los miércoles Romanos 1:19, o tocamos ese tema. Dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no tiene excusa para decir no hay Dios, no hay un creador, porque todo lo que existe, por el poder de la palabra de Dios, existe. Y el ser humano sabe que existe Dios al ver las estrellas, al ver el sol, al ver la luna, todas estas cosas, el poder de Dios es manifestado. Y sabe, y el hombre no tiene excusa para decir no hay Dios. Entonces, sabían que existía Dios, aunque el hombre quiera negarlo. Elías, con la autoridad y la personalidad que Dios le ha dado, ¿verdad? Como le decía anteriormente, le ha dicho acá, venga, tráigame, convóquemelos. Esa era la autoridad que Dios le había dado, y también la personalidad de Elías. Cuando Dios le hace el llamado a usted, no quita, no borra su personalidad.
Usted no es un autómata, es decir, usted no es un robot controlado, un títere, una marioneta como muchos han querido decirlo. Ay, no es que la predestinación, es que la soberanía de Dios, nosotros en manos de Dios, ¿qué somos? Unas marionetas, no. Usted tiene su personalidad, Leví tiene su personalidad, Helio tiene su personalidad, Mauri, yo, Dios no le va a borrar esa personalidad a usted, usted es así. Claro que hay cosas que Dios va a pulir en usted, que Dios va a transformar, que Dios va a regenerar, pero su personalidad es así como es y Dios lo ha llamado con esa personalidad para algo. Elías tenía una personalidad, tenía un carácter fuerte, por eso le dice a ese rey, ¿verdad? Y ese rey podía matar a Elías porque Elías ya venía de haber orado por una sequía, es decir, ellos llevaban 3 años y 3 meses en sequía y ahora Elías se presenta ante Acab. ¿Y sabe qué le dice Acab? Ah, aquí viene el que viene perturbando a la nación de Israel, le dice Elías. Usted es el perturbador. ¿Y sabe qué le responde Elías? No, yo no soy el perturbador. Usted es el que ha perturbado la nación de Israel con su pecado. Hermanos, si nuestra vida se encuentra perturbada, atribulada, con problemas, no le echen la culpa a Dios, no le echen la culpa al otro. Eche la culpa a usted mismo, a su pecado, a su forma de actuar, no tercerice las cosas. Y le dice, usted es el que no me eche la culpa a mí, dice Elías, usted. Entonces Elías va hacia Acab, sopesando o dando a entender, o podía pasar, que lo podían matar, ¿verdad? Pero no, Elías tiene la autoridad y le dice, convóqueme a los profetas, hágame el favor. Entonces, todas estas cosas, esa personalidad fue necesaria, ¿verdad? Pero más necesario el consejo de Dios. Hablando un poquito también de la reforma, ustedes saben cuáles fueron una de las condiciones dadas para que la reforma protestante surgiera. Fueron muchas cosas que se dieron, es decir, que convergieron, que se unieron, ¿verdad? Para que la reforma protestante saliera y explotara y naciera, por decirlo así. ¿Sabe cuál fue una de las razones o una de las implicaciones? La personalidad de Martín Lutero. Porque Martín Lutero, si ustedes se dan cuenta, si ustedes leen la biografía de Martín Lutero, era un hombre decidido. Tan decidido que fue en contra de toda una institución católica. Como quien dice, se echó a todo el mundo de enemigo y no le importó. Todo por la verdad de Cristo. Eso nos habla mucho a nosotros. ¿Será que nosotros tenemos la misma convicción de estos hombres, de Elías, de Lutero, de Pablo, de Pedro, que no les importó decir la verdad en un mundo de mentiras? ¿Será que nosotros podemos decir la verdad en este mundo de mentiras? ¿Tenemos esa personalidad? ¿Tenemos esa personalidad de luchar contra el mundo y sus mentiras? Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero ustedes se han dado cuenta, ustedes han prendido un bombillo a esta hora, ¿no? Ustedes no ven casi el reflejo. Pero ¿qué pasa si llega la noche? La luz alumbra más, ¿verdad? Cuanto más es oscuro, cuanto más es de noche, la luz alumbrará más. Así debemos ser nosotros, porque así es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, ¿verdad? Tu palabra, y lumbrera mi camino. Entonces el carácter de Elías, ahora el carácter de Elías comparado con el carácter de Cristo. ¿Cómo ven ustedes el carácter de Cristo? A él no le importó que los suyos no le recibieran, no le importó que quisieran matarlo, y sabía que se iba a enfrentar a la muerte, y sabía que se iba a enfrentar a una muerte sangrienta, a una muerte cruel, y no le importó. Él sabía el destino que le tocaba, pero en su humanidad él tenía su personalidad, una personalidad decidida a hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. Esa debe ser también nuestra personalidad, nuestro carácter cristiano. Elías quería una reforma en el pueblo de Dios. Dios trajo una reforma, ¿verdad? Él quiso recrear lo que se dañó en el jardín del Edén. Quiso reformar otra vez con su muerte, y así lo hizo. Él vino a recrear, a
reformar todo lo que se había perdido en el jardín del Edén, como les dije anteriormente. Vino a recrear el jardín. En la época de la opresión romana y la cultura farisea, a muchos les pareció una locura. Le decían los fariseos, ¿cómo así que usted es la luz del mundo? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos. El Señor les dice, sí, ustedes son esclavos, ustedes andan en ceguera espiritual, no creen en mí. Y si no creen en mí, ¿cómo van a creer en el que me envió? Hoy en día es algo parecido. El mundo dice que cree en Dios, pero no le obedece a Dios. El mundo cree que mira con los ojos de Dios, pero andan ciegos. Creen que tienen la verdad, pero solo tienen un montón de mentira en sus manos. Y por esas mentiras, por esa ceguera espiritual andan. Y además de que andan, también le dicen a otros más mentiras. Y mucha gente se está condenando porque no sabe y conoce ni discierne realmente la verdad a Cristo. Entonces nuestra prioridad es la verdad, nuestra prioridad es Cristo. Al igual que Elías, queremos seguir la verdad sin miedos. Primera de Reyes 18:21, seguimos ahí. Primera de Reyes 18:21, dice así la palabra de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, y esto aquí este es como el tema principal, ¿verdad? Aunque todo es importante. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, seguidle, vayan en pos de él. Y si Baal es su Dios, pues váyanse con él. O frío o caliente, pero no tibio. Pero ni chicha ni limonada. Id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Por ahí dicen que el que calla, otorga, ¿verdad? Entonces Elías se dirige al pueblo de Israel de una manera directa y sin rodeos. Si ustedes ven, él los convoca y de una vez les hace la pregunta. Dios es así también directo con nosotros. Lo que parece es que lo que sucede es que nosotros lo queremos evadir, ¿verdad? Con mentiras a medias, con respuestas a medias, pero Dios es directo. O usted me sigue o no me sigue. Es así de directo. ¿Eso es una verdad o no es una verdad? ¿O Dios quiere que lo siga ahí a medias? No, tranquilo, usted siga siendo una persona allí, pero aquí puede venir los domingos. No. ¿Cuál es el mandamiento que resume toda la ley? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es decir, con todo. Él no le está diciendo, no, solo con su mente, es decir, sea un académico, solo crea en mí de teoría. O no, solo con sus fuerzas, es decir, haga las cosas hipócritamente, pero con su mente sirva al mundo. No, todo, es decir, es una integralidad. Todo en usted tiene que ir dirigido al Dios Santo, los ojos puestos en Él. Es una pregunta directa, es una pregunta que Elías le hace al pueblo, es una pregunta que no tiene matices, es decir, ¿será que está queriendo decir esto o no? No, cualquiera lo entiende. O siguen a Dios o siguen a sus dioses. O siguen a Dios o se siguen a ustedes mismos. Esa pregunta la podemos tomar personal. La pregunta era dirigida a los supuestos creyentes, porque esto está dirigido supuestamente a creyentes, al pueblo de Israel, que conocieron a Dios y ahora estaban cayendo en apostasía, es decir, estaban negando con sus actos todo lo que habían creído. Aunque se supone que las personas del mundo claramente están en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, se supone que la respuesta a esta pregunta sería un negativo no. Una persona del mundo, y si yo veo que sus actos, y si yo veo que su mente va en pos de dioses ajenos, es decir, va en pos de él mismo, pues yo supondría un no. Yo voy a ir, claramente está, ¿verdad?, en pos de él mismo, en pos de los deseos de su carne. Pero ¿qué pasa cuando un creyente dice que sigue a Dios, pero también está siguiendo el mundo? ¿Qué pasa con eso? Muchos de los que viven en el mundo, ¿verdad?,
Y para el mundo no conocen que su fe no reposa sobre el único Dios. Es decir, ellos creen que están haciendo bien. Muchos religiosos o muchas sectas de iglesias falsas creen que sirven a Dios, pero realmente sirven a Baales o se sirven a ellos mismos. Esas iglesias humanistas de hoy en día, ¿verdad? Que no giran en torno a Cristo, sino giran en torno a lo que yo soy. Hace poco he estado mucho hablando con un amigo, es compañero de trabajo, donde yo laboré durante varios años, y él está pasando por una crisis matrimonial, y pues es yugo desigual, ¿no? Ella asiste a una iglesia y él no. Entonces yo le aconsejo, pero yo soy muy directo con él, puedo serlo. Le digo, ustedes pueden que acudan ahorita a una terapia, pero eso va a ser solo pañitos de agua tibia. ¿Y por qué? Porque es que si usted no se convierte de todo corazón, con toda su mente, es decir, si usted no cambia su estilo de vida, puede que esas terapias a las que asista le arreglen el matrimonio, pero más adelante va a volver otra vez a lo mismo, porque su corazón y su mente no sirven a Cristo. Y él me mandaba unos mensajes, no, mira, es que estos videos, mensajes humanistas, hablaba el supuesto pastor o predicador, no, es que un matrimonio es para que usted crezca, para que usted como persona crezca, y persona, y yo le dije, no. Yo le dije, así le dije yo, eso es una basura lo que usted me está enviando, así le hablé yo. Eso es una basura, eso es una mentira. No es que Cristo nos dice lo contrario, dice, es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Yo le dije, el asunto de todo es Cristo. Le dije, Andrés se llama él, el asunto es Cristo. Si usted no tiene una sana relación con Cristo, si Cristo no crece en su matrimonio, si Cristo no crece en su relación, para que usted mengue, para que usted sea débil, pero Cristo sea fuerte, no va a suceder nada. No podemos estar entre los dos bandos, ¿verdad? Muchas iglesias falsas, mucha humanidad que le dicen a usted, que le hablan a usted de estar en los dos bandos. Pero la pregunta está explícitamente dirigida hacia supuestos creyentes. Y viene la pregunta enfática. Lo convoca, Señor, el Señor también nos convoca a nosotros, nos acerca a Él. Cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, Él es el que nos llama, nos convoca y nos dice, nos llama. Y aún cuando estamos en sus caminos y nos desviamos, ¿verdad? Porque a veces nos desviamos, Él con su cayado nos vuelve a traer. ¿Ustedes se han visto el cayado de un pastor que tiene una forma de interrogante? Con ese es el que coge a las ovejas y las coge, venga para acá otra vez. Así nos llama otra vez al camino el Señor, ¿verdad? Por su misericordia. Y esa pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Y qué es claudicar? ¿Qué significa claudicar? ¿Hasta cuándo van a vacilar? ¿Hasta cuándo van a cojear entre dos ramas? ¿Hasta cuándo van a cojear entre un pie y el otro? ¿Ustedes han hecho el ejercicio? Que a veces tienen un pie cansado y levantan el otro y quedan en un solo pie, ¿verdad? Y cuando se cansa este pie, recogen el otro. Entonces, izquierda o derecha, dependiendo en cuál pie se sientan mejor, o el que se canse, ¿cierto? Lo recogen y luego sigue el otro, ¿verdad? Así eran ellos. Adoraban a Baal. Y luego, en el otro pie, adoraban a Dios. Literalmente la escritura traducida dice cojear entre dos pies, es decir, al mismo tiempo, o muchas veces sí o muchas veces no. Tenían un altar para Baal y tenían un altar para Dios. Y eso, figurativamente, trayéndolo a hoy en día, puede que muchos de nosotros también tengamos dos altares en la casa. Con la mente le podemos servir a Cristo, pero con nuestro corazón y con nuestros deseos le estamos sirviendo al mundo. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Entonces, ¿hasta cuándo van a titubear? ¿Por qué no se deciden? ¿Por qué están divididos? Es decir, ¿hasta cuándo van a estar indecisos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos entre dos caminos? ¿Hasta cuándo? Muchos sinónimos, ¿verdad? Muchos significados. O muchos significados no, muchos sinónimos, pero un solo significado, un solo pensamiento.
Su pensamiento y su prioridad, su fe no reposa solo sobre Dios. ¿Puedo servir al mundo y puedo servir a Dios también? ¿Soy uno en el mundo y otro delante de la iglesia? Eso es para ponernos a pensar a nosotros mismos. Vamos a Oseas 10, verso 2, por favor. Oseas 10, verso 2. Menos mal hoy está siendo una mañana fresca, ¿verdad? No tenemos afán. Oseas 10, verso 2. Y vamos a leerlo todos, pero todos es todos. Les estoy dando tiempo. Oseas 10, verso 2, Antiguo Testamento. Creo que está después de Daniel, ¿sí? ¿Es así? Daniel, Oseas. ¿Sí? ¿Lo tienen ya? Es un libro pequeñito. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis, decía el pastor. Es una pista que les doy. Esta, exactamente. Oseas 10, versículo 2, vamos a leerlo todos con una voz fuerte, a la voz de 3. 1, 2, 3. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Es algo conocido, ¿no? Es un círculo vicioso de la nación de Israel, caer en pos de ídolos. Eso era algo ya como natural en ellos, y eso es algo natural en la sociedad, ¿verdad? Ir en pos de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, y fabricamos nuestros propios ídolos, pero esos propios ídolos salen de nosotros mismos. No son terceros, salen de nosotros mismos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. ¿Qué quiere decir eso? Si usted vacila entre dos pensamientos, si usted vacila entre dos ideas, si usted con su mente sirve al Señor, pero con su cuerpo sirve a la carne, ¿qué dice acá la palabra de Dios? Será hallado culpable. Será hallado culpable. Por eso sin fe es imposible agradar al Señor. Por eso una fe sin obras es una fe muerta. Usted puede decir, yo creo en el Señor, con toda tu mente, yo lo creo. Pero ¿qué pasa si sus acciones no respaldan su fe? ¿Qué pasa si no hay consecuencias de su fe en su vida? ¿Qué pasa? Entonces, el corazón de Israel está dividido. Adoraban a Baal y combinaban esa adoración conjuntamente para adorar y supuestamente servir a Dios. Nosotros también hacemos unas mezcolanzas raras también a veces, ¿no? ¿Puede la fe estar dividida? ¿Puede su corazón estar dividido? Claramente estamos viendo en Oseas 10:2 que no. Y también dice el Señor que a los tibios, ¿qué dice? Los vomitaré de mi boca, a los tibios. Él no acepta tibiezas. O usted está con Dios o está en contra de Dios. Es así de sencillo. Es una verdad muy sencilla, ¿verdad? Hay muchas personas que no, yo no leo la Biblia porque eso es más raro, eso es más enredado. No, no la leen porque les da pereza, ¿verdad? Y porque su espíritu como que repele esas cosas, las quiere tener lejos. ¿Puedo combinar mi culto a Dios, mi servicio a Dios, con mi servicio y adoración al mundo? ¿Puedo ser cristiano y también supersticioso a la vez? ¿Puedo ser cristiano y tener agüeros a la vez? ¿Puedo ser cristiano y creer también que yo tengo la respuesta y las fuerzas para todo? ¿Puedo servir a los deseos de la carne y también puedo dar fruto del Espíritu Santo? Como dice Gálatas 5:17 nos habla de que los deseos de la carne y el fruto del Espíritu Santo se enfrentan, no van juntos. El deseo de la carne va en contra del deseo del Espíritu Santo en contra del fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo va en contra de los deseos de la carne. Los dos no pueden estar al mismo tiempo. El fruto del Espíritu Santo debe ser lo que debe gobernar nuestra vida. Claro, y ustedes van a decir, pastor, entonces, ¿qué hacemos? A veces
sentimos cosas y a veces pecamos. Sí, es verdad. Pero yo me he dado cuenta y he experimentado que si usted se aferra más a Dios, si usted se aferra más a la palabra, si usted ora más, si usted tiene más comunión con el Señor, usted cada día va a ser más y más limpiado, porque Él lo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra lo limpia, la palabra purifica. Es así. Mi fe no puede estar dividida. No como la canción, ¿verdad? Quisiera tener dos corazones, uno bueno para bueno y uno malo para malo, decía la canción. No, usted tiene un solo corazón y ese corazón le pertenece a Cristo. Y ese corazón tiene que ser regenerado. ¿Para qué? Para que sea justificado. ¿Para qué? Para que sea adoptado. ¿Para qué? Para que persevere. ¿Para qué? Para que sea glorificado. Es decir, para que estemos en la gloria con Dios. Puedo venir a la iglesia, ¿verdad? Con esas dos actitudes. No, la actitud correcta es la actitud de adoración y servicio a Dios. Y como dice Santiago 3:11, no lo busquen, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hablando de la lengua, ¿no? Que con la lengua bendecimos a Dios, pero maldecimos a los otros. No. ¿Puedo servir al mundo y a Dios? Vamos a Mateo 16:24, por favor. Mateo 16:24. Y nuestro hermano Leví lo va a leer. Mateo 16:24, por favor. ¿Ese es Mateo 16:24? ¿Sí? Entonces estoy equivocado, yo lo voy a leer, me quedó aquí mal la cita, dice, creo que es Lucas, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O creo que es Marcos, bueno, me equivoqué, pero el pensamiento es claro, usted no puede servir a dos señores, aunque aquí está hablando de la riqueza, ¿no? Está en el contexto de la riqueza. Okay. Usted no puede servir a las riquezas y servir a Dios. O sirve a Dios y las riquezas sirven a usted. Es decir, usted las administra. Usted es el buen administrador de las riquezas que Dios le ha dado. Usted no puede servir a lo que es el dinero. Y acá también lo podemos poner en nuestro contexto. Usted no puede servir a los deseos de la carne y al fruto del Espíritu Santo. Usted no puede servir a Dios y servir al mundo. Usted no puede servir al diablo y servir a Dios. Usted no puede cojear entre esos dos pensamientos, ¿verdad? Usted no puede cojear entre esos dos pensamientos. Usted no puede tener dos jefes. No puede servir a Dios y a Satanás. No es así. El Señor quiere todo de usted. El Señor quiere que usted desgaste su vida en pos de Él. Él lo quiere todo de usted. Él no quiere migajas suyas. Él no quiere lo que le quede del tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la idea del diezmo en el Antiguo Testamento? Que ellos daban lo mejor de su cosecha, las primicias de su cosecha al Señor. Él no quiere migajas suyas. Él quiere su mente, su corazón, sus fuerzas, todo. Y Él le dice, deme todo su ser, que yo le voy a dar el resto. Pero, ¿qué pasa? Nuestra fe es defectuosa y no creemos en esa promesa. Y claro, por eso carecemos a veces de muchas cosas, por la falta de fe que no llega ni a un grano de mostaza. No puedo ir detrás de lo que me ofrece el mundo, esa no puede ser mi prioridad. Mi prioridad no puede ser el dinero, el trabajo, las demás cosas no pueden ser mi prioridad. Claro que son necesarias, claro que sí, pero para tenerlas de una manera que le agrade a Dios, primero hay que tener el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pues si no hemos sido regenerados, justificados, lo más seguro es que por eso haya indecisión en nuestras vidas. Es por eso que vacilamos y seguimos en las que estamos. Claro, usted puede tener el Espíritu Santo en este momento y puede estar en esa indecisión. Y el Señor
muy seguramente lo va a traer si es un hijo suyo de verdad. Pero también pueden haber personas que no han sido regeneradas aún, que no han nacido de nuevo. Eso es así. Mire el Sanedrín. Eran creo que 81 en el Sanedrín y el gran sumo sacerdote, eran 80 y el gran sumo sacerdote. Y de esos 81 que supuestamente eran los líderes religiosos, que eran los más religiosos, que eran los que más sabían, de esos 81 realmente solo creían 2, Nicodemo y José de Arimatea. Y el resto no. Y decían, eran la cúpula de la religión en ese momento. Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es el que está convencido, el que lo sigue solo a Él, el que tiene un corazón solo para Él, una mente solo para Él. Solo es Él. Él debe ser el motivo de nuestras vidas. Entonces muchos de los que estaban reunidos en el Monte Carmelo no tenían corazones circuncidados. Estaban circuncidados según la ley, pero su corazón aún no había sido regenerado. Por eso cojeaban entre dos pensamientos. De la misma manera, muchos en una iglesia son cambiantes, ceden ante el mundo, ante sus pretensiones. En una iglesia pueden haber muchos bautizados, pero su corazón no ha sido regenerado. La circuncisión y el bautismo apuntan a una misma cosa, a un corazón regenerado. Eran actos exteriores, ¿verdad? Eran sellos, o son sellos, pero apuntan a Cristo, a una regeneración, porque el Señor quiere un corazón regenerado. Claro, es necesario el bautismo, eso es verdad, pero Él quiere un corazón regenerado. Él regenera nuestro corazón. Por eso la vacilación. No podemos camuflarnos como el camaleón, ¿cierto? Ustedes saben que un camaleón se camufla dependiendo de las circunstancias. No puedo actuar según mi contexto. Yo tengo que dejar en claro que soy cristiano en todos los contextos, en todos los ámbitos de la vida. Si el mundo me da cosas buenas, entonces seré un impío, ¿verdad? Pero si la iglesia me da cosas materiales, me da cosas buenas, entonces voy a ser un cristiano. No, mis hermanos, no es así. Queremos solo los beneficios de Cristo, pero no queremos los compromisos. No queremos cargar su cruz y seguirle. Entonces, hay un pensamiento que tienen muchas personas. Entonces, el que peca y reza empata. ¿Sí lo han escuchado? Es decir, yo hago lo que sea, pero voy y rezo y me porto bien y voy a la iglesia y ya, tengo mi conciencia tranquila. Algo parecido a las indulgencias del siglo XVI, ¿no? Compraban las indulgencias, ¿verdad? Las compraban para poder ir al cielo. Porque había gente muy buena que le sobraban actos buenos, y esos actos buenos se los vendían a los que le faltaban actos buenos, ¿verdad? Esas eran las indulgencias. Compraban su derecho de ir al cielo, compraban buenas obras para ir al cielo. No, Señor. Segunda de Reyes 17:41 dice así: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. ¿Usted puede temer a Dios y servir a sus ídolos? ¿Puede servir a usted mismo y servir a Dios? Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Le voy a enseñar eso a mi hijo? Que tema a Dios, pero también está bien hacer esto. ¿Será que esto es aplicable hoy en día? ¿Será que podemos temer a Dios al mismo tiempo y también ir en pos del mundo? Y Él les dice enfáticamente: si Jehová es Dios, seguidle, y si no, vayan en pos de sus dioses ajenos, vayan detrás de sus pensamientos. Si Dios es Dios, si Dios es el Creador, si creen realmente en Él como Señor y Salvador de sus almas, obedezcan. ¿Qué dice el Señor? Si me aman, sigan mis mandamientos, obedézcanme. Pero si no, vayan y sigan sus dioses ajenos, ¿verdad? Vayan, síganlos. Pero tengan en cuenta que el Señor le va a dar la espalda. Y como habla en Primera de Romanos, ¿verdad? Les va a dar la espalda y ellos se van a ir en pos de sus dioses ajenos y van a cometer todo tipo de actos pecaminosos, porque el Señor les ha dado la espalda.
y ha derramado sobre ellos su ira eterna. No hay más donde buscar. Primera de Timoteo 2:5. Vayan a Primera de Timoteo 2:5, ya vamos acabando. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No busque más. No le busque pelos a la calavera, como dice el pastor Leonel. No hay a dónde más ir. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero Dios lo encontró. No podemos vacilar entre dos pensamientos. No hay más donde buscar, no hay a quien hallar, solo tenemos a Dios y con Dios nos basta, porque Él lo llena todo en todo y Él es suficiente para todo. No hay a dónde ir, no hay dónde esconderse, nuestro único refugio es Dios. Solo es Él. Todo esto trata, sí, claro, el poder de Dios, el fuego descendiendo, ¿verdad? Desciende y derrite hasta las piedras. Por eso a Elías le dicen el profeta del fuego, porque él oró y descendió fuego y quemó todo, ¿cierto? Y después mandó a que arrestaran, a que agarraran a todos los profetas y los degolló. Claro, esa historia es el poder de Dios manifestándose, pero esa historia nos quiere dejar algo muy en claro, que solo hay un Señor a quien seguir y que usted no puede ir en pos de dos. Usted solo tiene que ir en pos del único y sabio Dios. Entonces, somos una mezcla a veces de humanismo y teología. Para unas cosas necesito mi sabiduría, pero cuando me veo al borde de problemas busco a Dios, ¿verdad? Como cuando mi casa está en llamas, busco un extintor, apago las llamas de mi casa y como ya no necesito más el extintor, vuelvo y lo coloco donde estaba. Así es Dios. Mucha gente lo busca cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, pero sale de esas dificultades y vuelve otra vez a sus andanzas. No, o es todo o es nada, ¿verdad? Jesucristo es mi Salvador, pero no mi Señor. El mundo proclama a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Es decir, no le obedecen. Somos iguales en la iglesia. Pero yo les voy a decir algo, mis hermanos, que ya se los dijo mi hermano Levín. Vamos a Josué 24:15. Y vamos a leerlo todos juntos. Josué 24:15. ¿Ya lo tenemos todos? Josué 24:15. Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Podemos decir eso, mis hermanos, esa última parte? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él no dice, Josué no dice, no, vamos a servir a Jehová y de pronto cuando nos convenga vamos a servir a los dioses de los amorreos. No. ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Vamos a servir al Señor o vamos a seguir vacilando, dudando? Vamos a seguir divididos. Porque es que si hay división, el mundo no va a creer. ¿Ustedes se acuerdan de la oración sacerdotal de Cristo? Que ellos crean, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Y para qué esa unión? Para que el mundo crea. No hay división. ¿Hace falta algo en su vida? ¿Hay algo que le falte para llegar a los pies de Cristo? ¿Hay algo que se está interponiendo? ¿Hay algo que no le deja entregarse en cuerpo y alma a Dios? ¿Por qué insistimos en la tibieza espiritual que pronto nos llevará al polo norte donde nos congelaremos y estaremos alejados de Dios?
Esa tibieza que usted ahorita está sintiendo lo va a llevar a un punto donde usted va a congelarse y va a sentir apatía por las cosas de Dios. Todo esto está haciendo que la vida del pueblo de Dios se vea envuelta en un mundo de apatía y desinterés por las cosas de Dios. Eso lo estamos viviendo hoy en día. En la iglesia de Villavicencio, cuando yo me reúno con mis hermanos, es lo mismo. La gente cada día más distante, más distante, más distante, más alejada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido, porque no están entregados de cuerpo y alma. Nuestro corazón está indeciso, cambia, duda, está dividido, cojea, vacila. El Señor Jesucristo no dudó, el Señor Jesucristo no vaciló, su voluntad no estaba dividida. ¿Será que sí? ¿Será que no voy a la cruz? No, Él no tenía dos voluntades, era una voluntad con el Padre, una voluntad con el Espíritu Santo de Dios. Y Él quiere que seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre, como les decía anteriormente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente, ¿cómo va a creer si ve desunión en nosotros? La gente, ¿cómo va a creer si tenemos dos pensamientos? La gente, ¿cómo va a creer si nuestro corazón y nuestra mente están divididas? Si estamos entre dos pensamientos, ¿cómo vamos a demostrar unidad? Si no tenemos convicciones unificadas, es decir, si no creemos lo mismo, una misma comunión, un Señor, una fe, un bautismo, punto. ¿Cómo creerán los de afuera? ¿Cómo creerán en Jesucristo como Señor y Salvador si cada uno de nosotros cree en diferentes cosas y actúa de diferentes formas? En la iglesia no podemos darnos este lujo, ¿verdad? Qué bueno que la gente pregunte con asombro. Yo quiero ser como esos que se congregan allá. Yo quiero ir a esa iglesia porque en esa iglesia veo unidad de fe, unidad de conocimiento. Su testimonio, el testimonio que da en la iglesia es el mismo que da allá. Que por su testimonio muchos de afuera se congreguen. Entonces, ya les he hablado en reiteradas ocasiones, ¿cierto? De todo lo que Cristo ha dado por nosotros. ¿Queremos más pruebas de amor de Dios para con nosotros? ¿Queremos más sacrificios? El que no eximió a su Hijo, el que no estimó a su Hijo de la cruz, ¿cómo no nos dará también el reino de Dios y su justicia? Eso no debe ser prueba suficiente. El reino de Dios, la cruz de Cristo, no es prueba suficiente para que usted solo lo siga a Él, para que Él sea solo su pensamiento, para que su corazón sea entregado 100% solo a Él, para que su voluntad, para que su mente, para que todo en su ser lo siga solo a Él. ¿No es suficiente? ¿Quieren que descienda fuego y derrita sus problemas y se vayan sus tristezas? ¿Quieren milagros extraordinarios para que de verdad crean en Él? ¿Sí? Pues hermanos, si con la predicación de este evangelio usted no cree, tampoco van a creer si Cristo mismo viene acá y les predica. Porque a eso fuimos enviados, a predicar el evangelio. Y si no creen en el evangelio, ¿será que con un milagro van a creer? No. Aunque la verdad, Él está entre nosotros en este momento. Él está entre nosotros. Tome una decisión. No sea un infiltrado como el de la película, el que le dije anteriormente. No jueguen dos bandas, porque eso solo acarrea muerte eterna. Aún hay tiempo de arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Él sabrá perdonar. No siga sirviendo a Baal y a Dios al mismo tiempo. Solo hay un Señor, solo hay una fe. Solo debe haber una voluntad en nosotros, voluntad de servir a Dios. Y yo no les conté cómo terminó la historia, la que les empecé diciendo de la película. ¿Se acuerdan que les dije de dos infiltrados? ¿Quieren que les diga cómo terminaron ambos? Muertos. Ambos murieron.
tanto el que infiltrado en la policía como el infiltrado en las bandas criminales. Ambos terminaron muertos. Y si seguimos por ese camino, como dice Oseas, seremos hallados culpables. Amén. Vamos a orar.